Entonces, les recomiendo que tomen papel y lápiz, porque esta será prácticamente la conferencia de esta mañana. Sí. Entonces, vamos por partes. La primera, cuando hablo de la primera no es que lo haga desde el punto de importancia. Un orden jerárquico no es. Usted darle una... Sí, un orden ahí, pero no es realmente en importancia porque realmente cuando hablamos de las diferencias, por cualquiera que comience, sin duda alguna tendrá resultados. La primera, que la religión católica enseña que hay que hacer buenas obras para ser salvos. Y la Biblia dice que por las obras ninguno será justificado delante de Dios. En la carta a los Efesios, capítulo 2, el versículo 8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la primera diferencia es que mientras ellos dicen que la gente se salva por obras, la Biblia dice que el hombre es salvo por gracia. ¿Está claro? La segunda, ellos creen, predican y lo practican el bautismo para los niños, basados en la tesis, una, de la tradición católica, y dos, del pensamiento de la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Y hago alusión a las diferencias en las dos corrientes, porque hay una corriente que dice que es para quitarle el pecado original al niño. ¿Ya? Y resulta que el bautismo no quita el pecado original, porque si el bautismo quitara el pecado original, entonces los niños que se bautizan no morirían. La Biblia dice que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el bautismo que la Biblia enseña es totalmente diferente al que la religión practica, porque ellos dicen que es para quitarle el pecado original. Esa es una parte. La otra es la que menciona Tomás de Aquino en su Suma Teológica relacionado a la ponencia filosófica del bautismo. Él dice que el bautismo tiene la particularidad de hacer partícipes a los hijos de la bendición de los padres, y coloca la comparación, así como la circuncisión en el pueblo de Israel hacía partícipe al pueblo de la bendición de Dios en la promesa hecha a Abraham, así el bautismo bendice a los niños en la bendición que tienen sus padres. Pero cuando uno mira la Biblia, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, número 1, para bautizarse primero hay que creer. Amén. Para bautizarse primero es necesario arrepentirse. Para bautizarse es necesario haber muerto al pecado. Romanos capítulo 6 dice, porque somos sepultados con Cristo por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, si usted mira las dos posturas, son muy diferentes. La iglesia nuestra, nosotros creemos, número 1, que el bautismo es para las personas que establecen la diferencia, que tienen capacidad de arrepentimiento y que hacen uso de la voluntad para dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Creemos que el bautismo es para el perdón de pecados y creemos que el bautismo es necesario suministrarlo en el nombre de Jesucristo. Y creemos que por el bautismo en el nombre de Jesucristo los pecados del individuo son perdonados,
el nombre de esa persona es escrito en el libro de la vida y en consecuencia se inicia en ese creyente el potencial del Espíritu Santo en sus diferentes expresiones. 3. Ellos creen que para ejercer el ministerio sacerdotal deben de ser solteros, célibes. Y la Biblia dice todo lo contrario. Primera de Timoteo capítulo 3. Leamos. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo o ministro de Dios sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Y dice, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si usted mira bien, es una diferencia bien abismal, ¿verdad? Porque mientras en ellos se practique el celibato, que según el capítulo 4 de la primera Timoteo es una doctrina de demonios. Sí, claro. El Espíritu dice que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. El celibato es una doctrina del infierno. Así de simple. No lo digo yo. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Estamos hablando de diferencias según la pregunta que hacen acá. Entonces, mientras ellos piensan que el celibato es necesario para poder ejercer un ministerio, la Biblia dice que el hombre de Dios debe de ser casado, debe de tener hijos, debe de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y coloco un ejemplo. Si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 4. Ellos enseñan. Usted tiene una inquietud, Merceditas. ¿Qué pasó allá en el máster? Ajá, yo aquí le estaba escribiendo a Ezequiel que dicen ahí que el sonido tiene efecto. Entonces, bueno, entonces vamos a corregir eso ahí. Claro que sí. Cuando ustedes vean esas anormalidades, interrumpan, porque nos interesa una buena transmisión. Bueno, esperamos que ustedes nos ratifiquen si ahorita sí está llegando bien el mensaje. 4. Dijimos, o mejor, la religión enseña, católica, que el sacerdote puede perdonar pecados. ¿Sí? Eso es lo que enseña la religión. Y por eso, hasta hoy, la gente hace fila para que el sacerdote católico le absuelva sus pecados. ¿Sí? Pero la Biblia dice diferente. Leamos Hebreos capítulo 10, versículo 11, y complementamos con el 12. Y luego leemos San Marcos capítulo 2. Claro, vamos a leer lo que dice la Biblia. Y ciertamente, todo sacerdote, día tras día, se presenta para administrar y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿La cita, pastor? Hebreos capítulo 10, verso 11. Leamos el verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, una sola vez, por todos los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces mire la diferencia. Mientras que ellos enseñan y hacen que el pueblo vaya a confesar sus pecados, la Biblia dice que el único que puede perdonar pecados es Dios. Y fue posible en Cristo. Isaías capítulo 53, el verso 6, ustedes leen que aunque todos nos descarriamos como ovejas, Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Marcos capítulo 2, cuando Jesús sana al paralítico, surge una enorme crítica entre los que estaban allí, y Jesús, viendo lo que ellos decían, pues les dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle que se levante, que tome su lecho y ande. Y esto da como resultado es el cuestionamiento que hacen los señores que estaban allí diciendo,
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Amén. En el pensamiento de la sociedad en los días de Jesús tenían claro, el único que perdona los pecados es Dios. Y Jesús, haciendo uso de la autoridad como Dios, le perdonó los pecados al paralítico y lo mandó para su casa caminando. Quinto, ellos enseñan que después de muerto hacen oraciones para sacar a la persona de un atrio de tormento a el futuro cielo. Y hago alusión a esto cuando ellos dicen que hay que sacar las almas del purgatorio, ¿cierto? Y resulta que la Biblia dice todo lo contrario. Si usted lee bien las Escrituras, censura por completo la oración por los muertos. Lea Lucas 20, verso 46. Guárdense de los escribas que gustan de andar de ropas largas y que usan los primeros asientos en las sillas, en las sinagogas y en las cenas. Dice, y que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Lucas dice, pastor? 20, 46. Ahí está. A ver. Léalo. La Biblia dice... Sí. No, estamos dando unas respuestas a un sinnúmero de interrogantes que tiene la gente. Y por eso dije al principio, tomen papel y lápiz. Porque es muy posible que en su evangelización surjan preguntas como estas. No, que es que nosotros creemos que después de muerto lo podemos salvar. La Biblia dice que no. La Biblia lo que dice es que quien tiene la osadía de hacer un culto por los muertos, engañando a las personas dolientes y extrayendo de sus recursos para su propio beneficio, ellos recibirán mayor condenación. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Sexto, ahí se nos va a ir el día. Y todas estas preguntas que tengo acá. No importa, pero voy a tratar de dar siquiera 10. ¿Me permiten? Sí, claro. Siquiera 10. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa. La Biblia dice que Pedro fue casado. Jesús le sanó la suegra. ¿Escuchó? Desde allá entonces entendemos de que Pedro no fue papa. Tal vez fue papá, con tilde en la A. Pero la Biblia en ninguna parte registra. Que es lo más lógico, ¿no? Es lo más lógico. Es que si quería ejercer un ministerio, tenía que ser casado. Eso es lo que dice la Biblia. Y tener hijos. Así que Pedro no fue papa. En ninguna parte la Biblia dice eso. La Biblia lo que dice es que Pedro fue apóstol. Y como apóstol fue casado. Y todos los apóstoles fueron casados. Inclusive que cuando Pablo un día quiso mirar una hermana porque le llamó la atención, los cristianos le cuestionaron porque para ese momento Pablo estaba viudo o soltero. Y él les dice, solo Bernabé y yo, capítulo 9 de la primera de los Corintios, no tenemos derecho de traer una hermana por esposa como todos los apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Y Pedro? Sí. Eso dice la Biblia. Amén. Es que es muy importante que la gente lea la Biblia. Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? Que Pedro no fue papa, fue papá y fue casado. Y fue apóstol. 7. Ellos enseñan las oraciones automáticas, ¿no? Sí. La Biblia dice que la oración debe de ser nacida de la fe. Según Santiago capítulo 5, plantea que dependiendo de la situación del individuo, debe de ser su comportamiento en la presencia de Dios. Leámoslo. ¿Está alguno alegre? Expréselo cantando alabanzas.
¿Está alguno triste? Pues haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración nacida de la fe produce dos resultados. Salva al enfermo y lo sana. Y concluye diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Muy interesante, ¿verdad? 8. La religión católica enseña que las personas están llamados a hacer culto a Dios a través de figuras que les traen a memoria las divinidades que ellos creen. ¿Qué dice la Biblia? Éxodo capítulo 20. Habló Jehová a Moisés diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellos. No los honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si lees el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad, porque han de decir los pueblos, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso ha hecho. Pero los ídolos de los pueblos son obras de mano de hombres. Tienen ojos, no ven, manos no palpan, pies no caminan, garganta no rugen con ella. Y concluye diciendo, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. En todos los pecados que menciona Gálatas capítulo 5, el verso 16 en adelante, aparece uno que se llama idolatría. Y dice que quien practica la idolatría no heredará el reino de Dios. Entonces, mientras la religión enseña venerar a las imágenes, la Biblia condena severamente tal comportamiento, como ya lo hemos constatado. ¿Está claro? 9. Ellos enseñan que la Virgen María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. La Biblia dice que María tuvo más hijos. San Mateo capítulo 1, el versículo 22 en lo adelante. Pero si quiere, leemos desde el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso irse dejándola en secreto. Y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor, por boca del profeta, cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y no conoció a María hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito. Eso quiere decir que fue el primero. Después vendría más. Para que usted lo pueda corroborar en el campo bíblico, San Juan capítulo 2. Lea bien. Y descubre que después del milagro que Jesús hace en Caná de Galilea, descendieron a Capernaum Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Lea San Juan capítulo 7. Se acercaba la fiesta de los tabernáculos y los hermanos de Jesús le dijeron, sube a la fiesta para que hagas allí los milagros, porque nadie que quiere darse a conocer hace las cosas en secreto, sino que las hace en público. Y le dijo, y dice la Escritura, que las hiciera para que sus discípulos creyeran en él, porque aún sus hermanos no creían en Jesús. Lea San Mateo capítulo 13, verso 53. Al ver las maravillas y milagros que Jesús hacía, entonces los que estaban allí decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene esta sabiduría y estos milagros? Y se escandalizaban de él. Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Con este argumento bíblico lo que estamos diciendo es que mientras la religión dice que María era y aún es, la Biblia dice que ella era virgen hasta que dio a luz el primer hijo. Y después José se allegó a ella como hombre y engendró en ella hijos e hijas. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Qué le parece? Falta una. ¿Cuál? Te dijo que 10, lleva 9. Ah, sí, señor. La risa de la hermana Mercedes, estamos cumpliendo con lo dicho por el hermano Carlos. Sí, que Digo siquiera que 10. Porque yo sé que si no nos quedamos aquí hasta las Claro. hasta las 7. Claro, tenemos un sinnúmero de cosas que uno llegaría a, mejor dicho, a la maratón del día de hoy. Pero hay otra cosa que es muy importante, y es que la religión enseña que el único que puede interpretar las Sagradas Escrituras es el Papa de Roma. Así que la homilía en todas las iglesias católicas es el pensamiento del Papa de Roma. La Biblia dice, a diferencia, que todas las Escrituras son divinamente inspiradas por Dios, útiles para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, con un objetivo: que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Y dice, porque ninguna de las Escrituras es de interpretación privada. En otras palabras, la diferencia que hay entre ellos y nosotros es que ningún católico puede interpretar la Escritura diferente a como lo interpreta su líder máximo, porque ellos manejan o tienen una escuela dogmática. Nuestra iglesia cree en la libertad de interpretación, no porque nos ocurra a nosotros, sino porque la Biblia dice que ninguna de las Escrituras es de interpretación privada. Hasta ahí 10 puntos muy importantes que le pueden servir inclusive a Darwin cuando esté por allá en un pueblo para dar una escuela dominical. Vamos con las otras preguntas. No, pero déjeme decir algo más asociado a eso. Y qué interesante que usted mencione eso justo ahora, porque pues a los que nos gusta estar viendo cosas en internet, justo ahora con el programa que ha publicado Star Plus, donde el Papa responde preguntas. ¿Cómo le parece? Como se llama Amén el documental. Es interesante juzgarlo desde la perspectiva teológica bíblica. Entonces, por ejemplo, le preguntan sobre el colectivo LGBTIQ y toda esta gente, y él de algún modo incita a la iglesia a no juzgar. Y sabe que a mí me llama la atención esa manera, esa forma de pensamiento, porque hay algunos que podrían pensar que acá se está juzgando al católico. No, se está a través de la palabra de Dios mostrando una realidad en la cual vive la persona que se define como católico y que entonces dista de la verdad bíblica y que por lo tanto pues se va a perder, y ese no es el objetivo.